Somos estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad expondremos el realismo jurídico. En cuanto al concepto de realismo jurídico, es una corriente filosófica que postula que el verdadero derecho es el que practican las sociedades o el que practican los tribunales con sus fallos. Es el derecho que rige verdaderamente en la sociedad. Aunque, para ser más preciso, es una doctrina jurídica que afirma que la principal característica del derecho debe ser la eficacia. Para sus seguidores, la base del conjunto de normativas legales son los hechos y la realidad social y no las leyes que se hayan probado. Tal y como mantiene el iuspositivismo, esta rama del pensamiento jurídico señala que la labor del juez no es aplicar las leyes siguiendo de manera literal lo recogido en ella, sino que debe interpretarlas y aplicarlas en función de las situaciones concretas que se representan en la sociedad de ese momento. Ahora, pasando a cuál es su origen, se origina en la antigua Grecia, y fueron los sofistas quienes lo desarrollaron. Se desarrolla más exactamente en el siglo XIX y precisamente en el siglo XX. La concepción inicial se trata de una reacción contra el formalismo conceptual, o sea, contra la doctrina que defendía aplicar la ley sin desviarse de lo establecido. En Estados Unidos, uno de los centros teóricos más importantes de esta corriente, el realismo jurídico, surgió a partir de la publicación de la obra The Common Law. Su autor es el jurista Oliver Wendell Holmes Jr. Rechazó en ella la manera tradicional de ver la ley. Su origen, sus propias palabras mejor dicho, especifican: la vida de la ley no ha sido lógica, ha sido la experiencia. Por otra parte, pasando ya a otro punto de vista, observamos que el realismo jurídico ha presentado tres tipos de etapas, según indica Bobbio. La primera etapa está representada por la Escuela de Historia de Derecho. La segunda etapa vendría a estar representada por la concepción sociológica del derecho. La tercera etapa es considerada la más violenta y radical integrada por la concepción realista del derecho de los Estados Unidos. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los autores más representativos del realismo jurídico, los cuales en síntesis podemos decir que ellos han aportado bastante a esta corriente para que sea explicada de la mejor manera. Bien, a continuación vamos a tener algunos autores, los cuales hemos creído que son los más importantes. Bien, en primer lugar tenemos a Oliver Wendell Holmes Jr., también en la cual vamos a dar algunos datos de su biografía, el cual nació el 8 de marzo de 1841 en los Estados Unidos. Él es el precursor del realismo jurídico estadounidense. También él es el autor de la obra The Common Law, cuya obra pues ha dado muchos aportes a esta corriente. Bien, su crítica más importante podemos decir que se basa en el aforismo siguiente: la vida de la ley no es la lógica, sino la experiencia, el cual es un aforismo muy importante. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de otro autor que también brindó muchos aportes al realismo jurídico. Me refiero a Carl Nickerson Llewellyn, el cual nació el 22 de mayo de 1893 en los Estados Unidos. Él es el autor del artículo Algo de realismo sobre el realismo. Podemos decir que este autor propugnaba la primacía de hechos y la jurisprudencia frente a las reglas legales escritas, ¿verdad? El cual podemos decir que es uno de los aportes más importantes que este autor hizo al realismo jurídico. Bien, y por último tenemos a Axel Hagerström, el cual nació el 6 de septiembre de 1868 en Suecia. Él creó el movimiento del realismo legal escandinavo. Este autor decía que la presunta voluntad del legislador no puede ser efectuada mediante un procedimiento de tipo lógico y logístico, ¿verdad? El cual es, pues, en resumen, podemos decir que estos autores, en definitiva, pues han dado muchos aportes al realismo jurídico para que esta corriente sea explicada en gran manera, y pues son los autores más importantes que han brindado o han representado a esta corriente.
Características del realismo jurídico. Como primera característica tenemos la indeterminación del derecho. El derecho positivo no nos da las verdaderas soluciones a los casos. Las verdaderas soluciones a los casos están en los fallos de los jueces y en los fallos de los funcionarios públicos. Como segunda característica tenemos el enfoque interdisciplinario. Los realistas jurídicos se han interesado en el estudio estadístico de otras disciplinas, es decir, lo que nos dice la sociología, lo que nos dice la antropología o lo que nos dicen otras disciplinas de carácter social. Como tercera característica tenemos el enfoque instrumentalista. El derecho es visto para los realistas como un instrumento para alcanzar los fines que tiene el derecho en la sociedad. Ahora vamos a hablar de los tipos de realismo. Tenemos el realismo jurídico, tenemos el realismo clásico, tenemos el realismo de Tropper y tenemos el realismo norteamericano y el realismo escandinavo. Diferencias del realismo jurídico con otras teorías del derecho. El realismo jurídico versus el justnaturalismo. El realismo jurídico se basa en hechos y en comportamientos sociales, y el justnaturalismo se basa en patrones de justicia y leyes creadas por el derecho humano. El realismo jurídico versus el positivismo. Para el realismo jurídico, el poder coercitivo se le otorga al juez, y para el positivismo, la ley es fuente de derecho y no considera necesaria la justicia para aplicar la validez de las normas. Eso es todo la explicación del realismo jurídico. Gracias por su atención.